Muy bien, pues vámonos a Isaías capítulo 60. Ya estamos en el capítulo 60, estamos a 7 capítulos de concluir este gran rollo, gran libro. Y pues bueno, hoy vamos a leer esta cita que referenció Yeshua en una sinagoga un día que lo invitaron. Ustedes saben que era una costumbre desde la época de los fariseos, tratando de imitar la escuela de Esdras. Ustedes recordarán que en la época de Esdras, después del regreso del exilio, hay una necesidad, ¿verdad? Importante para reenseñar, para instruir a todos los que estaban regresando del exilio después de 70 años. Estamos pensando en algunos ya muy ancianos que no regresaron, otros que con mucho trabajo, pero en 70 años, vean, pues básicamente los que habían nacido en el exilio, los israelitas que habían nacido en el exilio y que pues básicamente el mayor tenía 70 años, o no, el menor. Si alguien, por ejemplo, se fue en el exilio, pues después del regreso ya tenía 70 años. Y el mayor, pues quién sabe, imagínense los años que pudieran alcanzar. Otros, obviamente, pues nacieron mientras estaban en el exilio y venían de todas las edades. Y vamos a ver el contexto y la profecía. Porque aunque nosotros, o para nosotros, es muy familiar este texto, ¿verdad? Levántate y resplandece. Bueno, no es este, básicamente, realmente es el 61. El Ruach de Adonai está sobre mí, porque el Eterno me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso es lo que lee Yeshua. Nosotros vamos a empezar desde el 60, pero está conectado porque vamos a leer hoy estos dos capítulos. Y es importante recordar el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno por medio de Isaías? ¿A quién? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que van a esperar? ¿Qué es este texto también de levántate y resplandece, que llega tu luz, el esplendor del Eterno amanece sobre ti? Y después de estos primeros dos versos se va al contexto del castigo, del exilio, del regreso del exilio, de la ayuda que van a recibir de los gentiles, de lo, podríamos decir, beneficiados que van a llegar del exilio, de la reconstrucción de Jerusalén, de la restauración del servicio en el templo, en el segundo templo. Habla aquí hasta caravanas de camellos, dromedarios, de Madián, de Efa, habla, ¿verdad?, de los que regresan, habla de extranjeros que van a reedificar tus muros, porque lo que vamos a leer en el capítulo 60 y 61 tiene que ver en parte con el regreso, tiene que ver en parte con promesas que se les estaban dando del regreso, de la reconstrucción de la ciudad, del templo, de los muros que se iban a levantar, de los gentiles que les iban a ayudar a levantarlos también, que ocurre físicamente, históricamente ocurre, pero que entendemos en Isaías 61 y 2 sobre el resplandor del Todopoderoso, el esplendor del Todopoderoso sobre Israel. El 2, por ejemplo, dice: aquí las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos, pero el Eterno se levanta sobre ti y en ti será visto su esplendor. Y luego cuando lleguemos al 61 y leamos el asunto sobre el Mesías, que eso es lo que él lee en una sinagoga, y por eso cité a Esdras, porque Esdras fue el primero que comienza a enseñar o a reenseñar y a enseñar a los israelitas que venían de regreso del exilio,
¿verdad? Y empiezan a hacer escuelas de enseñanza, de tal manera que se llaman las yeshivot, después se convierten en edificios que les llaman en griego sinagoga, lugares de reunión, y que luego viene y se estudia la Torá y los profetas, la Parashá y la Haftará, y en una ocasión de esas es invitado el Mesías y lee nada más y nada menos que este texto: el Ruach de Adonai, el Eterno, está sobre mí. Y cuando termina de leer esto, hasta el verso consolar a los que lloran, comunicar la alegría a los que lloran en Sión, hasta el 3, por ejemplo, cuando lee y de pronto dice: esta profecía se ha cumplido hoy. Y nuestra meta del día de hoy es, a ver, Yeshua cita a Isaías, y también los Shelahim citan a Isaías, Shaul cita a Isaías, pero específicamente el Mesías cita aquí a Isaías. Que por cierto, como ya le hemos dicho, los críticos suelen decir que esto es lo que se le conoce como el segundo Isaías, como si no fuera Isaías mismo. Pero están citando todos a Isaías de la misma forma, sobre los cumplimientos proféticos del Mesías. Y lo más interesante es de que Yeshua lee esta parte, y esa parte dice: esta profecía se ha cumplido hoy. Pero por otro lado está el regreso del exilio. Estas son de las cosas importantes que tenemos que poner atención y tenerlas bien claras. ¿Por qué? Porque luego viene el judaísmo y dice: no, a ver, espérame, esto no se ha cumplido. No ha venido el ungido. Si ellos desconocen a Yeshua como el ungido, que el Ruach de Adonai, el Eterno, no está sobre él, y dicen que no ha venido, pues tiene que venir. Y además van a ver que todo este contenido tiene mucho pretexto de ellos para decir: no se ha cumplido esto. Dime dónde se ha cumplido. Dime cómo se ha cumplido. Dime cómo las naciones o reinos que no se sometan van a morir. Sí, dice, aquellas naciones serán arrasadas. Y la pregunta es, a ver, ¿a qué se refiere? Porque el judío dice: esto no se ha cumplido. No ha venido este ungido, no ha hecho eso, no ha sido rey, no han venido los gentiles a levantar los muros. De hecho, ellos hablan del levantamiento de los muros, del tercer templo, de la reconstrucción de Jerusalén, de que se van a someter las naciones, de las naciones que no se sometan las van a perecer, las van a castigar con vara de hierro. Y vienen todos los mesiánicos también alocados, ¿verdad? Que son Efraín, y que también ellos, y que van a agarrar la vara, y que se van a agarrar a varas a todas las naciones paganas, que no se dejen instruir, y si no, pues si no les va a llover. Y empiezan a hacer una mezcolanza y conexiones de textos de todos lados. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con estos textos? Yeshua los citó, pero por otro lado, en contexto está hablando del regreso. Ya hemos citado muchos ejemplos de estos textos y hemos dicho: el Eterno, como lo dice Pedro en algún momento, Kefa, dice: los profetas en la antigüedad indagaban dónde estaban los sufrimientos del Mesías y sus esplendores también, ¿verdad? Su esplendor. Porque los documentos proféticos que tenemos como libros no eran otra cosa, sí, que reprensiones a Israel, llamadas de atención, que regresen, que se van al castigo, que se van a ir, se van al exilio, que van a regresar, que todo esto, que tanto tiempo. Pero entre líneas estaban los sufrimientos del Mesías, como leímos en Isaías 53, y también los brillos del Mesías, como lo vamos a leer en el 60 y en el 61. ¿Quién inventó esto? Es una regla de interpretación, es uno de los 4 formas de lectura, es una de las leyes de interpretación. No, el Eterno lo hizo así. El hombre ha estado obligado a plantearse formas de lectura de los textos. Ustedes saben, en el judaísmo, por ejemplo, está lo que se conoce como el Pardes, Ribonim. El judaísmo, donde dicen el Pardes, tiene que ver con es un acróstico, ya luego se meten en cuestiones cabalistas y cosas extrañas, pero lo que ellos dicen es: los textos tienen que leerse de 4 formas. Literalmente, el tipo de,
el Midrash y el misterio. Y sobre todo los libros de corte profético como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, especialmente Yehezkel y Yeshayahu, son libros que tienen alto contenido profético, que te están hablando del contexto, de los padecimientos, primero de las injusticias, de los padecimientos de los débiles, el llamado al arrepentimiento, del exilio, del regreso, todo esto, pero entre líneas te dan luces del Mesías. Y eso es lo que hizo tanto Yeshua como tanto lo hicieron los Shelehim. Y ese era un método, por cierto, muy judío. Hoy día que venga el judío y dice que no, que son textos fuera de contexto, que se está descontextualizando, que no habla del Mesías, que no cumplió el Mesías todo lo que tiene que decir la Escritura, etcétera, etcétera. Pues es muy raro porque ellos fueron los primeros que hicieron este método. Y después, cuando no les convenía, obviamente, pues lo dijeron que no. Aunque todavía se sigue usando. En las baraitas, por ejemplo, ellos usan textos así para decir cosas que van a venir en el futuro. Entonces, vamos a introducirnos en estos capítulos muy interesantes que están hablando de cosas que iban a pasar con Israel, pero de pronto cosas que tú dices, a ver, pero no se cumplió tal cual. Recuerden que hemos dicho que Israel también tenía una condicional. Su condición era que cuando regresaran de todo su corazón, que le buscaran al Eterno completamente, y entonces iba a venir todo el esplendor del Eterno. Y que si no lo hacían por completo, los iba a castigar 7 veces. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay un proceso como este, que aunque regresan, solo regresa un remanente. Y ese remanente, aunque trae santidad, aunque trae impureza, aunque son incircuncisos del corazón y de la carne, en parte, padecen mucho. Rápidamente son débiles, se ocupan de las cosas terrenales, se ocupan de cada uno edificar su propia casa, de los asuntos que tienen que ver con las naciones, con el servicio, las responsabilidades, pero no hay un teshuvá completo. Por lo cual entendemos que lo que dice en la Torah se cumple. Tuvieron que ser 7 veces 70 años, que es lo mismo que 70 veces 7, ¿verdad? Cuando se le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, era una forma solamente de podríamos decirlo, distraer a la historia, pero se estaba refiriendo básicamente a 7 veces los 70 años de exilio, que ya sabemos, tiene que ver con los 490 años que se le dicen a Daniel hasta que viene el Mesías. Pero lo cierto es de que hay textos que se van a estar citando en el Brit Hadashah y que van a tener un cumplimiento en Yeshua, tanto en su primer venida como en su regreso se van a ir completando. Más adelante, por cierto, vamos a ver un texto sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Y vamos a empezar a indagar y vamos a preguntarnos, a ver, ¿qué se refiere esto? Porque si no fue en el regreso del exilio y tampoco necesariamente en la venida de Yeshua, puesto que él nunca habló de que ya se venía a completar todo, sino hasta que él regrese, vamos a conectar esto con lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, y poder entender esto de cómo es eso de finalmente de que van a ser cielos nuevos y tierra nueva. Porque por un lado vamos a ver una nueva atmósfera, por decirlo, en el Mesías, para los redimidos y para los creyentes de las naciones, pero por otro lado vamos a ver todo un proceso de eso hasta alcanzar verdaderamente los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando se cumplan todas esas partes que van a traer consigo el cumplimiento de eso. ¿Cómo qué? Como la muerte de la muerte, o sea, la destrucción de la muerte, la vida eterna, el paraíso, que no va a haber más dolor, que no va a haber más sufrimiento, que no va a haber más lágrima. Más adelante lo vamos a ver también, un texto que citó mi esposa en uno de sus cantos. ¿Qué es eso de el sol ya no brillará sobre ti, ya no te quemará, ya la luna no dará ¿verdad? Todo esto, ¿qué significa? ¿Cuáles son sus formas? Pero bueno,
importante es que encontremos al Mesías ahí. El judío que no ha creído, ya sabemos, ellos dicen, no, esto no lo cumplió, así tal cual, literalmente no lo cumplió, no es el Mesías, dicen ellos. Pero si lo citamos como lo citó Yeshua mismo y sus emisarios, vamos a ver la dimensión correcta del texto y la profecía. Porque por otro lado están los incrédulos y hay gente que dice, no, esto es puro invento del hombre. Esto es algo que al hombre se le ocurrió, esto es algo que el hombre fue haciendo, que empezó a escribir y mira, cosas parece que sí, cosas parece que no, cosas tan raras, cosas que los camellos, que los dromedarios y que las ciudades y que los muros y hay críticos que dicen, todo eso es invento del hombre. Pero son expresiones tan ligeras, tan falta de estudio y tan falta de responsabilidad, que si estudiaran toda la Biblia y vieran cómo las escenas de la historia se van planteando desde antes y se van cumpliendo al pie de la letra, cambiaría su incredulidad por creencia, por fe, ¿verdad? Porque sabemos incluso, y los jóvenes los han estudiado, las cosas que vive Abraham, por ejemplo, y nadie se las inventó, nadie se las sacó de la manga. Pero todas las vivencias, por ejemplo, de Abraham, tanto su peregrinar como su viaje a Egipto, su pase por una y otra ciudad, eran escenas de el futuro de Israel que iba a vivir. Qué interesante, qué interesante. Y es asombroso ir viendo cómo en los textos tan antiguos hay escenas de la historia de la humanidad que se van cumpliendo. Nadie se inventó tampoco, ¿verdad? Y Moisés tampoco tenía idea, ¿verdad? Cuando vemos toda la escena de Abraham y el hijo único, así se le refiere a Isaac, el amado, el cual era único, y aunque no lo era, se le menciona como único, el amado. Muestra la escena del monte Moriah, cuando sube el madero, el sacrificio, el fuego, el cordero, bueno, el carnero que estaba ahí, el cordero que vio hacia el futuro, es decir, todas estas cosas, ¿verdad? Sobrepasan toda la capacidad de los hombres, del tiempo y de la historia. Pero bueno, para los incrédulos o para los retractores o para el mismo judaísmo que luego dice no es el Mesías, por ejemplo hablando de Isaac y lo que ellos conocen como la Akedá, hasta ellos mismos les pasa de noche, como se dice coloquialmente. ¿Cómo es posible que no lo entiendan? O hay mucha necedad. Por otro lado, nosotros no somos sabios ni entendidos, pero el Eterno nos ha permitido comprender lo que en el pasado se comprendió para caer en cuenta de todas estas maravillas. Bueno, lo que estoy diciendo entonces, y aquí cita por ejemplo Jimenarse Lucas 24-25, entonces él les dijo, Yeshua les dice a aquellos discípulos que iban hacia Emaús, ¿verdad? Oh insensatos, fíjense nada más, oh irresponsables, y además tardos de corazón, retrasados, vean, para creer en todo lo que hablaron los profetas. Fíjense nada más, todo lo que hablaron los profetas. Qué exigencia del Mesías. Imagínense aquellos discípulos y que estuvieron con el Mesías también, y que le escucharon y que entendieron muchas cosas en su generación. Imagínense nosotros, educados en la gran ramera, bueno, nacidos en la gran ramera, ¿verdad? Educados en las hijas y en las nietas, trastornados por cualquier viento de doctrina, malentendidos, mal informados, que el Eterno tuvo misericordia para abrirnos un poco la mente y hacernos entender lo que los antiguos dijeron, lo que los discípulos dijeron, lo que Yeshua vino a enseñar. ¿Quiénes somos para llegar a esas conclusiones? Bendito el Eterno que nos da de su conocimiento para no confundirnos, por ejemplo, y no caer en la incredulidad del judío, ¿verdad? Que dice, no cumplió nada, es un falso Mesías,
es un impostor. O tampoco para caer en la cristiandad, ¿verdad? Y citar a lo loco y nada más las cosas que les convienen y cosas místicas o gnósticas o religiosas y cuestiones que terminan finalmente en la liturgia y en la religiosidad. O en el mesianismo, que hace una revoltura de una y de otra y están esperando un reino futuro y cosas extrañas. Pero el Mesías sabía que entre los profetas, desde Moisés, aquí citan otra vez Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés, fíjense nada más, lo que escribió Moisés, obviamente, pues desde el Bereshit, y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. No sé qué pasó con estos discípulos, pero si se hubieran puesto a escribir todas estas cosas a detalle de dónde se encuentra el Mesías, hubiera sido bien fácil para nosotros. Mucho más fácil. Bueno, bendito el Padre que nos hace acercarnos a este conocimiento, ¿cierto? Los que han estudiado, los que hemos estudiado juntos de años para acá, ustedes saben que comenzamos con Bereshit y ahí está el Mesías. ¿Cierto o no cierto? Y el Padre pues nos ha dado a todos en el estudio pues esta forma de ver al Mesías, donde Él lo ha puesto. Bereshit ya está el Mesías, con el principal creó todas las cosas. Y los que hemos estudiado juntos saben que nos hemos ido por todos los textos y en todos lados está el Mesías. Yo creo que Yeshua hizo algo parecido, ¿verdad?, con esos discípulos. Y comenzando con los libros de Moisés y por todos los profetas, les fue diciendo en dónde estaba escrito sobre él. Pero para ellos era insensatez y tardos de corazón. No podían, estaban velados. Y bueno, finalmente por eso es el nuevo pacto. Pondré mis instrucciones en su mente y en su corazón, dice, y me conocerán. Y no vendrá su compañero y le dirá, ven, conoce, sino cada uno me conocerá, recibirá de mí. Así que todo esto que estoy en esa introducción citando es parte de lo que vamos a leer en estos capítulos, porque tiene que ver con eso. Encontrar al Mesías, entender el contexto, sí, pero encontrar al Mesías y por qué el Mesías en el 61 lo va a citar. Y nos va a llevar otra vez, pues, a esa profecía mencionada antes, a la unción incluso del Mesías, a cómo y por qué el Padre envía su presencia en él, cuál era el propósito, qué es eso del reino. Otra vez vamos a recordar cómo se manifiesta eso del reino, que no tenía que ser ungido para salir en caballos y conquistar el mundo como Alejandro el Magno, que no era establecer un reino físico como lo querían los judíos. La nueva era, el rey Mesías, el gobernante del mundo, el sujetador de las naciones. No, la voluntad del Padre a través del Mesías, que es el Mesías servidor, el Cordero, el que sana, el que salva, el que ayuda. Vamos a leerlo, lo que era esa misión. Pero bueno, viene esta palabra a Yeshayahu y comienza con esto. Este canto, bueno, este texto lo han hecho canto, lo hemos estudiado, ¿verdad? Lo hemos cantado, lo hemos entonado y tiene una connotación profética porque levántate, resplandece. Israel no podía resplandecer por sí mismo, ni siquiera con la Torá, porque no la cumplió, estuvo lejos de ellos. Y más cuando dice, llega tu luz, o ha llegado tu luz, y el esplendor del Eterno amanecerá sobre ti. Ya con eso, los que hemos estudiado y los que conocemos como Yeshua y los Sheliachim, los emisarios, citan la Escritura, lo primero que pensamos es Shavuot. Levántate y resplandece, porque viene tu luz, viene la unción de arriba. De hecho, en la cristiandad también han tomado este texto para cantarlo y hacerlo ahí cantos, ya saben, ¿verdad? Comerciales, conciertos, multitudes. Me acuerdo hace años, levántate
y resplandeció, cosas así, ya saben, ¿verdad? Esos lugares ecuménicos, esos lugares carismáticos, todas estas cosas, y hablando de una luz como mística, ¿verdad? Como, no sé, esotérica, una cosa que resplandece, no sé qué resplandece. Resplandece, dice, levántate y resplandece. Un canto ya hace algunos años. Y pues yo me acuerdo que tenía el disco y lo cantábamos y qué bonito, y resplandece, y resplandece, pues resplandece ¿qué? Después la pregunta es, pues resplandece ¿de qué? Porque ¿qué somos? Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo, le dijo a sus discípulos y lo dice a nosotros. ¿Y cómo vamos a resplandecer? ¿Qué necesita una lámpara? ¿Qué es una lámpara? ¿Cómo está hecha? Ese aceite, ¿verdad? Especial para generar esta luz, y tiene que ser un aceite puro, un aceite virgen, y la luz sea una luz verdadera. La unción es el aceite, la luz es la palabra del Todopoderoso. La unción de lo alto es la Torá que va a brillar en medio de nosotros, porque al final la profecía eso dice, pondré mis leyes en su mente y en su corazón, ¿verdad? Y andaré en medio de ellos. Será mi pueblo y yo seré su Elohim. ¿Se dan cuenta? Cuando andamos en la religiosidad solamente, resplandece, sí, llegará tu luz, y tú dices, sí, resplandece. ¿Qué quieres resplandecer? Nos enseñaron a resplandecer, ser cristianos, ser iglesieros, ser fanáticos de una denominación, ser fanáticos de el evangelismo de ellos, pero jamás te hicieron resplandecer con la luz verdadera de la unción del Todopoderoso, cuando dice, pondré mi palabra en ellos y serán un reflejo de las naciones. Yeshua lo dijo, serán luz a las naciones, en medio de las tinieblas. Una lámpara se pone por encima para que brille. Entonces, este texto se ha mal referenciado. Primero que nada, vamos a recordar el contexto. Hay israelitas en el exilio, hay un castigo que va a venir, hay un tiempo de desolación, un exilio, pero hay la misericordia del Eterno que va a venir sobre Israel otra vez, y que se va a acordar de ellos, y que los va a hacer fama en medio de las naciones por medio de aquel ungido de Ciro, el cual va a anunciar a todas las naciones. El Todopoderoso quiere que le levanten un templo, y ahí va su pueblo, ayúdenles, que vayan todas las naciones, que lleven dinero, que lleven lo necesario, y se levanta como un pueblo reconocido, pero no cumple el cometido que vemos en estos textos. Y menos, ¿verdad?, que el esplendor del Eterno amanece sobre ellos, sino que simplemente pasa como un hecho histórico, ¿verdad?, sobre el remanente de Israel y sobre el favor de Ciro, que ellos regresan y poseen su tierra otra vez. Pero no vemos ni siquiera cuando se construye el templo, todo lo contrario. Cuando se construye el templo, lo primero que hacen los ancianos cuando ven el templo es llorar. Dice que lloran, dice la Escritura que lloran cuando ven el segundo templo construido. Los que vieron el primero, dice, lo vieron destruir. Cuando ven el segundo se ponen a llorar porque dicen, esta cosa, pero si el templo era magnífico, era una cosa bellísima, adornado con oro, con plata, con piedras, era una cosa majestuosa, y ven un templillo ahí apenas levantado, ¿verdad?, en la época de Zorobabel, y se ponen a llorar, dicen, no se parece para nada. Y además no hay ninguna escritura que diga que la luz regresó, que la presencia divina se volvió a aparecer, que el esplendor del Todopoderoso amaneció sobre ellos. No lo hay. De hecho, la profecía se acaba. Los profetas callan y viene silencio. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que esa luz que se referencia aquí realmente no llegó. No llegó.
pero es la luz que finalmente el Mesías sí iba a acercar. Cuando veamos todo esto vamos a ir viendo a qué se refiere en parte en el contexto y a qué se refiere en parte en la profecía. ¿Qué naciones van a venir? ¿Qué murallas se van a levantar? ¿Cuáles son esas murallas de esa ciudad y ese templo? Cuando empezamos a pensar esto, empezamos a conectar muchos textos, ¿cierto? Somos piedras vivas, estamos levantando un muro, la ciudad celestial, somos invitados a la Jerusalén celestial. Piedras vivas, empiezas a anclar y empiezas, ok, hay figuras ahí que te están hablando de lo que finalmente el Mesías viene a hacer. Pero por otro lado, te está dando escenas también del regreso y de cosas que iban a ocurrir. Bueno. Dice por aquí, por ejemplo, Gálatas 3:24, ponen de manera que la Torá ha venido a ser nuestro guía para conducirnos al Mesías a fin de que seamos justificados por la fe. Van uno con el otro, ¿verdad? Bueno, vámonos entonces a lo que sigue. Levántate y resplandece, que llega tu luz, el esplendor del Eterno amanece sobre ti. He aquí las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos. Pero el Eterno se levanta sobre ti y en ti será visto su esplendor. Punto. Bueno, punto y coma, ¿verdad? Pero aquí me detengo para decir, ok, si esto no ocurrió en el regreso, si esto no fue realmente una unción en aquel templo, si Israel no vino a hacer esto, aunque gentiles subieron con ellos, levantaron las murallas, tuvieron interés en ser parte de, no ocurrió esto, pues lo primero que piensas es, si Yeshua cita la profecía que en él se cumple, un capítulo atrás te vas y haces una lectura en paralelo y tú dices, ¿sabes qué? Eso está hablando del Mesías. Que levantarse, ascender y resplandecer solamente es con la luz del Todopoderoso. Porque aquí dice, el esplendor del Eterno amanecerá sobre ti. No hay duda, la venida del Ruach HaKodesh, que es luz, para hacer brillar a los demás, a los que la reciben. He aquí las tinieblas cubren la tierra, vean, dice, densa oscuridad a las naciones. ¿Cierto o no es cierto? Estaba Israel así, estaban todas las naciones, pero Israel es iluminado, las naciones no. Pero en Israel fue mostrado el esplendor del Eterno, cuando vino la presencia divina. Y luego vean lo que dice en el 3, los gentiles acudirán a tu luz, las naciones van a acudir a tu luz, a tu unción, y los reyes a tu naciente resplandor. Una forma de decir que ocurrió en el primer siglo, porque por cierto Pablo le tocó ir ante príncipes, ante reyes, ante gente importante, y que había una curiosidad de qué está pasando con estos judíos, con esta secta nueva, así le llamaban, pero que estaba haciendo importante presencia en el mundo de aquella época, y gentiles se acercaban y decían, queremos nosotros de eso. ¿Se acuerdan aquellos primeros gentiles? ¿Se acuerdan de Cornelio, su gente, etcétera? Y todos los demás que se acercaban, ¿verdad? Los de la puerta, los de los pasillos, los de las ventanas, los arrimados, y que acudían porque querían ser parte de, y el Eterno los visita. Dice que Pedro fue el testigo número 1 de cómo vio que el Eterno visitaba a los gentiles por primera vez. Los gentiles acudirán a tu luz, a tu unción, y los reyes a tu reciente resplandor. Alza tus ojos en torno y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Miren el contexto, por un lado, de el regreso del exilio. Vean, tú lo verás radiante de alegría y tu corazón se estremecerá y se regocijará cuando vuelquen sobre ti el comercio del mar y se traigan las riquezas de las naciones. Las riquezas de las naciones. Algo importante hay aquí, porque en su contexto, cuando ellos regresan con todo el apoyo de Ciro y con todo el apoyo de las naciones. Cuando ellos regresan en su momento,
y lo cita Jeremías. ¿Se acuerdan que en un momento lo citamos? No hemos llegado a Jeremías, ya lo hemos estudiado, pero lo cité en clases pasadas sobre el regreso del exilio, Jeremías 16, si no me lo recuerdo, en donde se habla que el retorno iba a ser más grande que Egipto, porque dice: no se dirá más, vive el Eterno, que hizo sacar a su pueblo de Egipto, sino que se dirá: vive el Eterno, que va a hacer subir a su pueblo de todas las naciones, de todos los pueblos. Y cuando ocurre esto, también dice que iban a llevar las riquezas de las naciones, en un sentido físico y literal, histórico. Pero por otro lado, cuando estás viendo todos sus textos y tú dices, porque déjenme decirles algo, el judío predica esto, y también los mesiánicos y los efraimitas vienen hace 13 años, más o menos, 12 años, 13 años, por ahí, 14, cuando yo estaba estudiando y escuchando algunos comentarios sobre esto. El mesianismo y sobre todo el efraimismo usan este texto, porque ellos interesantemente, ellos creen en Yeshua, pero niegan a todo el Mesías en todos los profetas. Y ellos dicen que no se ha cumplido esto, que ni regresaron y que ni esto ha sido efecto. Y todos estos, bueno, no sé si todos hoy día, ¿verdad? Porque yo creo que algunos ya han escuchado, han reconsiderado, pero una buena parte dicen que va a haber un segundo éxodo. No sé si alguien ha escuchado esto, que el segundo gran éxodo. Hace mucho tiempo empezaron unos predicadores del mesianismo y el efraimismo a decir el segundo gran éxodo, basado en Jeremías 16, donde dice que ya no se dirá más vive el Eterno, que sacará a su pueblo de Egipto, sino vive el Eterno, que hace sacar a su pueblo de todas las naciones. Y dicen ellos, no se ha cumplido. Pues cómo no, se cumplió en la época de Ciro. Él le dijo a todas las naciones, el pueblo de Israel va a regresar y le va a construir templo al Eterno. Y de todas las naciones subieron. Y llevaron las riquezas y llevaron todo lo que necesitaban. Y eso se cumplió, aquí está. Pero, se los voy a decir, hay quienes dicen que esto no se ha cumplido. Incluso nosotros nos llegaron a decir esto, vean: y te traigan la riqueza de las naciones. En su tiempo una secta efraimita, que hoy día pues siguen con lo mismo, ¿verdad? Reclutando a cristianos que les dicen que son efraimitas, que un día van a regresar, y que mientras pues están ahí en una sinagoga ahí, ¿verdad? En la selva maya, y que se sienten levitas y que no sé qué, que son, ¿verdad?, los perdidos y que van a regresar. Y les empezaron a meter una idea hace tiempo, no sé si hoy día siguen con esta locura, ¿verdad? Pero que se van a por ahí atrapar a los peces gordos, a los millonarios, que porque en el segundo gran éxodo dicen tienen que regresar con todos los millones de las naciones, con todos los dólares y todas las barras de oro, ¿verdad? Los lingotes de oro que existen. Y como que están esperando el momento, ¿verdad? Igual son porque son también como entre dispensacionalistas y una cosa mezclada, que cuando el anticristo y no sé qué, las persecuciones, pero que cuando regresen se van a ir milagrosa. Ahorita voy a citar otro texto que citan ellos, que se van a ir volando como forma milagrosa, que eso va a ser el arrebatamiento, dicen ellos. Pero que tienen que agarrarse a los peces gordos, que porque cuando regresen a la tierra se van a ir con todos los lingotes de oro, ¿verdad? Y todos los dólares en la bolsa. Que porque van a despojar a las naciones, así como el pueblo de Israel despojó a Egipto cuando salieron de Egipto. Fíjense, aquí están, dice, eso lo dicen algunos mesiánicos, dicen sí, siguen diciéndolo, dice Sandra y David. A mí me decían esto, que estos éramos nosotros volviendo a Israel sionista, por ejemplo. Sí, y todo lo ponen como que hay que regresar, y el Estado de Israel y el Negev y todo esto, pero nos vamos a ir con las riquezas del mundo y que nos vamos a llevar todo. Y ahí andan todos, ¿verdad? Nada más poniendo el ojo en los peces gordos, que porque se van a llevar todo su dinero. Dice, dice aquí una quejilá en Bucaramanga hace eso. Entonces, a lo que voy es, a ver, ¿cómo fue esto? Y tenemos que ir al contexto. Literalmente, la historia dice que regresaron, que fueron favorecidos, que las naciones los acompañaron, que les ayudaron a construir las murallas. Esto está escrito incluso en los libros de Esdras y Nehemías. Que Ciro les ayudó, que les proveyó para el camino, que también no fueron asaltados en el camino, que el Eterno los guardó, que regresó el remanente
y ocurrió todo esto. Pero por otro lado, si vemos la figura mesiánica, empezamos a ver todo lo que el Mesías está haciendo por medio de su obra redentora, la venida de la presencia divina, las naciones que acudimos a esta luz del Mesías, los que venimos de lejos a integrarnos al Mesías, y dice aquí, traigan las riquezas de las naciones. ¿Y qué otras riquezas? Yeshua, por ejemplo, jamás puso como prioridad las riquezas, cuestiones de acumular, cuestiones de traer, cuestiones de donar, cuestiones de materialismo, nada, sino podríamos verlo como de las naciones se toma lo que es rico. Qué interesante, porque la Escritura dice, de lo vil y de lo menospreciado tomó el Eterno para humillar a la soberbia, ¿verdad? Y eso Él lo ve como la riqueza de las naciones. Por eso es de que hay dones y talentos. Por eso es de que hay servicio. Cuando es verdadero, pues el enfoque. Cuando se desvían en el sistema iglesiano, pues ya se cae en el activismo, se cae en la religiosidad, en los ritos, en la monotonía y en todo lo que hacen los hombres. Pero si vemos que el Eterno va llamando desde el primer siglo, dice que estaba tomando pueblo para sí, empezamos a ver una riqueza espiritual que se une al remanente de Israel en la época de Yeshua, de los apóstoles, y entonces esto se convierte en, fíjense, la Jerusalén celestial, o lo que es la antesala, ¿verdad?, de la Jerusalén celestial. Pero por otro lado, en el contexto, sí iba a pasar un regreso. Vean en el 6, te cubrirán caravanas de camellos. Ahora, esto no lo puedes pensar en el futuro. Tú dices, a ver, espérame, ¿dónde están los camellos hoy día? Los dromedarios de Madián y de Efa, esto ya no existe hoy día. ¿Me entienden? Pero en su momento, dentro del contexto literal e histórico, ocurrió estas cosas. Caravanas de camellos, dromedarios de Madián y de Efa, todos venían de Sabá, trayendo oro e incienso, proclamando las alabanzas al Eterno. Y vean, está hablando de una región de Arabia y de África. Serán reunidos para ti todos los rebaños de Cedar, los carneros de Nebayot estarán a tu servicio, serán ofrenda agradable sobre mi altar, y exaltaré la casa de mi majestad. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su palomar? Vean, este texto, me acuerdo de ahí un individuo, ¿verdad?, que predicaba esto, personas que se dicen que son maestros de la Biblia y conferencistas y quién sabe qué, que andan por aquí por allá, ya saben estas cosas, ¿verdad?, que en el lugar de los hechos y que quién sabe cuánto. Se les ocurría decir que esto se tenía que interpretar como una de las escenas milagrosas del arrebatamiento, decían estos tipos. Decían ellos, no existe ningún arrebatamiento espiritual, celestial, nadie se va al cielo, nadie se va a la eternidad, nadie se va al paraíso. Dicen, no, esto, decían ellos, esto lo que ven aquí, decían ellos, es, ¿cómo? Que vuelan sobre como nubes, como palomas a su palomar, decían ellos, son aviones. Son los aviones de Nefesh Benefesh, del Estado sionista y de todas sus organizaciones, que se están llevando entre las nubes a Israel perdido, al Efraín que está entre las naciones. Fíjense nada más las barbaridades que decían. Se agarraban de aquí para decir, son aviones que vuelan entre las nubes de todos los exiliados que van a ir a llevarlos al Negev. Porque déjenme decirles que desde hace años hay organizaciones bien financiadas, pro-sionistas, pro-israelíes, que están metidas en la cristiandad, en el mesianismo, especialmente en el efraimismo, que están haciendo conversiones y se están llevando a un montón de gente ignorante, metiéndolas allá para ocupar los territorios, por así que arrebatados, ¿verdad?, de forma violenta a los árabes y a los judíos, incluso que viven allá en lo que se conoce como la tierra de Israel hoy día, ¿no? Palestina o Jordania y todas esas zonas. Fíjense nada más.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no puedes tomar estas cosas para hablar, ¿verdad?, de cuestiones actuales, quitar a Yeshua de aquí, quitar la presencia divina, quitar también los cumplimientos proféticos de su momento, los cumplimientos históricos, etcétera. No puedes hacer eso. Y sacar tu propia doctrina, ¿no? Dicen por acá, y los camellos son carros. Sí, les encanta usar estas figuras para empezar a montar sus cosas, ¿verdad? Empezar a decir, como dice aquí, caravanas de camellos, dromedarios, esos son automóviles, ¿verdad? Estos son carros, camiones que van a llevar a toda la gente, se van en caravanas y todos van a subir al Negev y van a habitar los lugares, como dice el otro profeta, ¿verdad? Y los desterrados de Sefarad, y toman Sefarad y creen que es España, y hacen toda una revoltura ahí, talmúdica, rabínica, que no tiene nada que ver Sefarad con España. También históricamente está comprobado, eso es un invento de los judíos de la época medieval. No tiene nada que ver con ningunos desterrados, ni con los edictos de Isabel la Católica, ni nada de eso. Todos son puras composiciones históricas de los judíos. Pues llevan ventaja, imagínense, le llevan ventaja a los gentiles, pues van ellos arreglando la historia, por supuesto, y que los apellidos por aquí, por allá, y que no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, el punto es de que ellos hablan aquí de un segundo exilio, que dicen ellos no es el de Esdras, no es el de Nehemías, que esto va a ocurrir actualmente, y hablan de los efraimitas y todo lo demás. Pero por otro lado, ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan que hay un texto donde dice que el Eterno los iba a tomar como con alas de águila? De hecho, viene en la Torá, lo hemos citado antes. ¿Se acuerdan? Dice que los iba a tomar, o creo que en los profetas también viene un par de veces, creo que ese texto donde dice que los va a tomar como con alas de águila y los va a llevar a su tierra. La pregunta es, ¿el Eterno es como un águila que tiene alas y de veras los recogió así y se los llevó? Yeshua menciona una parábola también sobre esto, cuando dice, ¿cuántas veces quise, verdad, como la gallina protege a sus polluelos y no quisiste? ¿Acaso el Mesías es un ave que va a proteger a los pollitos? Entiéndase las figuras, entiéndase el rescate milagroso que hace el Eterno a los israelitas. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su palomar? Una expresión de decir que van rápidamente como nubes, como muchedumbre, ¿verdad? Avanzando como una nube gigante hacia su palomar, o sea, hacia su lugar de destino. En esa época, obviamente, el regreso del exilio a Israel. Por otro lado, podemos ver, por ejemplo, una escena de Apocalipsis donde dice una multitud de todas las naciones redimida. ¿Se acuerdan? Vestidas de blanco. ¿Se acuerdan? Como nubes, ya hemos hablado también en Mateo 25, que dice que cuando viene el Mesías entre las nubes, que se refiere, en otro texto entendemos, que son con sus millares de malajim, ¿verdad?, para manifestarse en el juicio. Entonces podemos tomar una referencia para decir, bueno, son multitudes vestidas de blanco, rescatadas de las naciones, y también vienen a Israel. Ahí está, Deuteronomio 32:11, ¿verdad? Gracias, Ernesto. Como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. ¿Se dan cuenta? Es una figura para hablar de cómo salieron todos protegidos, resguardados, cubiertos por el Eterno y guiados todos así en nube. Entonces tenemos que entender. Dicen por acá, el Rué Balazos predica el segundo. Ese mismo es un títere del talmudismo y del sionismo, de todos esos individuos, aparte de que esto es una mezcolanza vomitable, todo lo que enseña es una cosa trinitaria, revuelta, de una cosa horripilante. Son títeres del prosionismo, talmudismo, que están enseñando todo este engaño para negar a Yeshua, negar su reino, negar la promesa celestial, la promesa eterna,
Ahí están los instrumentos básicamente pues de Satanás, ¿verdad? Del engaño de los últimos tiempos. Entonces, entendamos tanto el contexto como lo que realmente quiere decir en el contexto alegórico. Vean, ciertamente en mí esperarán las costas, las naves de Tarsis vendrán a la cabeza, trayendo sus hijos de lejos, y con ellos su plata y su oro a causa del nombre del Eterno, tú Elohim, del Santo Israel, que te ha exaltado. En mí esperan las costas, estos lugares, lo que hoy día es el mar Mediterráneo y todas sus costas, allá estaban los israelitas perdidos. Las naves de Tarsis, la época, hoy día una zona de Turquía, es de donde es Shaul de Tarsis, es realmente Tarsis, no es Tarso, es Shaul de Tarsis. Vendrán a la cabeza trayendo a tus hijos de lejos, vean, los que estaban en el exilio. Los que estaban en el exilio, estaban regresando, es una escena de regreso, ¿cierto? Es una escena de regreso. Pero bueno, realmente todos estos lugares, vean, aquí dicen que ama, no sé a quién ama, ¿verdad? Ama al talmudismo, ama al rabinismo. Hasta es una copia tan baratísima del judaísmo rabínico, ortodoxo, anti-Yeshua, que se visten igual y todo, un hebrañol horrible, unas cosas, enseñanzas talmúdicas, y no puede amar al Mesías cuando lo está negando todo el tiempo y está en pro del judaísmo, en pro del talmudismo, en pro de toda la tradición judía. Díganme ustedes, ¿quién puede amar a Yeshua, que además le cambia el nombre y mete la doctrina esta, ¿verdad?, también mesiánica de los nombres y un montón de cosas extrañas? Díganme, ¿quién puede amar a Yeshua y a la vez estarlo negando en la escritura verdadera? La locura del profeta con su manto babilónico, ¿verdad? El manto babilónico. No pueden entender esto. Acán toma el manto y el lingote, el manto babilónico. Vean, rabínico, ortodoxo, talmudista, y con eso se tapa y con eso oculta la revelación. Y por eso está todo el tema ahí distorsionado, el exilio, el regreso, y que las tribus, y que el hermano mayor, toda esta enfermedad religiosa, perdone si alguien se ofende a veces, enfermedad religiosa talmúdica metida en el cristianismo, en el efraimismo, en el mesianismo, en todos estos lugares, porque el judío así les enseñó. Están engañados, que son el hermano mayor, que tienen que hacer lo que ellos hacen, que tienen que seguirlos, que tienen que creerles, que tienen que esto, que lo otro, que se van a unir. Cada vez que están obedeciendo las leyes talmúdicas o las órdenes talmúdicas, están negando a Yeshua. Ustedes díganme, ¿cómo lo pueden amar si lo están negando en todas las profecías? Fíjense nada más. Entonces, importante es cómo se traza en la historia y en la profecía, y cómo lo interpreta Yeshua y los emisarios. Por un lado, el contexto histórico profético, y por otro lado, las luces del Mesías. Sigue diciendo en el 10, vean, extranjeros reedificarán tus muros y tus reyes te servirán, aunque en mi ira te castigaré, en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Definitivamente está hablando de aquellos que iban a ser castigados en el exilio, que iban a ser llevados, pero que iban a regresar, iban a levantar los muros de la ciudad y el templo, iban a reedificar sus casas, etcétera. Y aquí dice, te voy a castigar, como también lo dice Jeremías, así como yo destruí, así voy a reedificar. Igual en Jeremías 31 lo dice. Pero por otro lado vemos escenas de qué muros. ¿Se acuerdan a cuál Sión se estaba refiriendo en un contexto celestial y espiritual? ¿Qué muros? ¿Cuáles son las piedras vivas? ¿Cuál es la piedra angular? ¿Cuáles son los cimientos? ¿Cuál es la cadena de desplante? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? ¿Cómo lo traza Kefa? Cuya piedra principal es Yeshua, en donde está sostenido los cimientos que son los profetas, los emisarios, después los discípulos del primer siglo, todos los discípulos de todas las naciones se levantan como muros, como piedras vivas.
¿Mm? En mi buena voluntad tendré misericordia. Tus puertas estarán siempre abiertas. Vean, tus puertas estarán siempre abiertas. No serán cerradas ni de día ni de noche para que te traigan la riqueza de las naciones con sus reyes llevados en procesión. ¿Qué se refiere esto? ¿Cuándo ocurrió? ¿Ocurrió de veras? Fíjense cuándo tiene connotaciones mesiánicas. Yeshua es la puerta. Él abre la puerta a las naciones. En Hechos 15 dice que en el año 50 que hubo un consejo importante donde tenían que definir algo, era ¿qué hacemos con los gentiles? Pues ábranles la puerta, siempre, y no les pongan impedimento. Pídanles que guarden de entrada 4 cosas. Y que cada Shabbat sean enseñados por Moisés, porque Moisés tiene a alguien que le enseñe en cada ciudad. Así que, si el Eterno está llamando a las naciones y los está introduciendo, ¿quiénes somos nosotros? Dice, para ponerles impedimento. Abran la puerta. Y desde que ellos la abrieron dijeron, bienvenidos, pues el Eterno está eligiendo, pues que los elija Él. Ahí venimos entrando como bestias feroces del campo para ser transformados en corderos también del rebaño, donde hay un solo pastor, un solo roé, un solo salvador. Esa gente de veras que se atribuye, ¿verdad? Nombres jerárquicos, ¿verdad? Porque quieren ser algo y quieren figurar y que la gente los admire. Dijo Yeshua, son los fariseos, ya tienen su merecido, ya tienen su ganancia, ¿verdad? Ahí está su recompensa. Y además ciegos que llevan a otros ciegos al hoyo. Dice Jimena Arce, además, por ejemplo, en Esdras 6, Darío da la orden en que se cumple que toman las riquezas de las naciones para reconstruir el templo. Exactamente, lo hemos estudiado antes, por eso lo digo, eso ya ocurrió. Y llevaron de todo, y volvieron a llevar también cedro del Líbano, ¿verdad? Y todo lo que en el primer templo se hizo, aunque no obviamente fue el templo majestuoso de Salomón, pero todo esto ocurrió. Y además, hablando en un contexto histórico, profético, literal, también hubo una apertura a las naciones, porque nunca se les negó realmente, sino una apertura a la conversión, los que querían ser parte de Israel. Muchas naciones lo hicieron. 12. Las naciones o reinos que no se te sometan perecerán. Sí, aquellas naciones serán arrasadas. ¿Esto ocurrió? Realmente no ocurrió. Tú dices, a ver, ¿cómo ocurrió? Por eso el judío dice, esto no ha ocurrido. El Mesías que vino no vino a hacer esto. La pregunta es, ¿cómo se iba a cumplir esto? Si estamos viendo luces mesiánicas, tenemos que entenderlas y saber cuándo se cumplen. El Mesías dice que no vino a juzgar. Dice, la palabra que yo digo, esa va a juzgar. ¿Cuándo? En el día final. Importante es esto. Va a haber un día de juicio donde se van a juzgar a todas las naciones que no se sometieron al Mesías, que van a perecer, sí. Aquellas naciones serán arrasadas, sí lo va a haber. Entonces no podemos decir, número 1, que ya se cumplió o que no lo cumplió el Mesías. No hay necesidad que lo haya cumplido cuando vino. Él lo dijo. Yo vine a salvar las almas. No vine a juzgar al mundo, dice. Pero la palabra que yo he dicho, dice, esa va a juzgar al mundo en el día final. ¿Qué quiere decir? Que sí, va a haber un juicio a todas las naciones que no se sometan. Obviamente en el sentido de que no obedezcan, que no entren en la redención, pues va a caer el juicio sobre ellos. Sí, dice, aquellas naciones serán arrasadas. Quiere decir, el día del fin, el día del juicio, serán arrasadas. Los que no creen permanecen en la condena, en la condenación de la muerte y sin regenerarse. Así es. Dice por aquí David Emanuel, dice, esa persona en México dice que hay que comprar un terrenito en el Negué para cumplir la... Ese es el cuento mesiánico, efraimita, prosionista, que se viene diciendo desde la época de Ben Gurión, engañando a todos los gentiles, ignorantes, y me refiero obviamente pues a los que son rechazados por los judíos y dicen que van a ser sus esclavos para construir su ciudad y su templo.
Fíjense cómo han trastornado la mente de estas personas y estos que se dicen ser maestros, enseñando las mismas mentiras del talmudismo y haciendo a muchos negar a Yeshua en el verdadero cumplimiento. Y creyendo que apenas van a subir, que van a ir cantando la Hatikvá, agarrados de la mano, para ayudarles a los judíos a construir su templo y a su ciudad y a establecer su reino en el futuro. ¿Se imaginan las locuras? Cada vez que hablan están negando a Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es rey ya. Él fue entronado, dice, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Él dio órdenes. El reino de Él no es de este mundo y no es como el de las naciones. Y todas las cosas que ya hemos hablado hasta el cansancio, ¿verdad? Pero con el fin de que más gente escuche y entienda que no se trata de cuestiones sionistas y talmúdicas. Es la velocidad mesiánica, dice Pepe. De veras, porque los enamoran. Es dulzura para la gente y está de ver a la gente fascinada. Y lo digo porque lo vivimos. Nosotros pasamos por eso. Y por eso en muchas clases hemos dicho eso. Los que van comenzando, los que están saliendo, no se vayan a perder en el efraimismo, en el mesianismo, en todos estos sismos, porque los van a seducir, les van a contar toda esta velocidad mesiánica. Que la tierra, que los apellidos, que mira el canto, que mira el hebreo, que las palabras, que el Negev y los desterrados, y eres Efraín, y eres Israel, y hazte el examen del ADN, vas a ver que eres un levita y que eres quién sabe qué, y si termina con EZ, y toda esta miel, ¿verdad?, que les metieron y están pensando, es la tergiversación judía de los profetas para negar a Yeshua y tomar todos estos textos para decir no ha pasado nada, viene apenas en el futuro. Por eso les dije hace rato, por eso les dicen que van a ir sobre los peces gordos, están comprando su terreno. Bueno, algunos como ya ni pudieron comprar nada allá, pues finalmente se fueron allá a la selva maya y están haciendo su sinagoga, ¿verdad? Otra vez están levantando templos, están haciendo otra vez ritos, pero siguen con la esperanza de irse. Sadeh dice, estuve a punto de hacer esto. Dicen por acá el Balazos dice que alguien no cree sus palabras puede salir de la Quejilá porque es un lugar santo. Imagínense nada más, está tan profano todo lo que dicen que... Y otra vez cambiaron la verdad en mentira, como en la época de Jeremías, ¿verdad? Cambiaron los doctores de la ley, cambiaron la verdad en mentira. Qué tremendo. Se vuelve a repetir. Bueno, seguimos. Vendrán a ti, dice, la alegría del Líbano con el ciprés, el abeto. Bueno, aquí es el orgullo porque habla, ¿verdad?, de sus grandes árboles, grandes coníferas y todo esto. Habla de esa majestuosidad. El abeto y el pino para hermosear el lugar de mi santuario, yo haré esplendoroso el estrado de mis pies. Los hijos de tus opresores irán encorvados a ti, y los que te ultrajaban se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad del Eterno, Sión del Santo de Israel. Aunque fuiste abandonada y aborrecida sin nadie que transitara por ti, yo haré que seas esplendorosa, que seas esplendor perpetuo, la delicia de todas las edades. Mamarás la leche de las naciones, vean, mamarás los pechos de los reyes, y sabrás que yo, el Eterno, soy tu Salvador, tu Redentor, el fuerte de Jacob. Otra vez, ¿cómo se interpreta esto? Algunos lo interpretan como saqueo. Saquear las naciones, tómate de todo, va a llegar el momento, vas a ir al Negev, te vas a llevar todo, o sea, una promesa futura. Por otro lado, otra vez lo mismo, viéndolo desde el punto de vista mesiánico, del Mesías, de Mashiach, tomar lo mejor de las naciones. Tomar lo mejor de las naciones, de los pueblos. Por eso en Apocalipsis aparece la escena, una multitud. Tomar la primicia, tomar la décima de entre las naciones, lo mejor al final.
En lugar de bronce te traerán oro, en lugar de hierro te traerán plata, en lugar de madera bronce y en lugar de piedras hierro. Te daré la paz por magistrado y la justicia por gobernante. No se oirá más en tu tierra violencia, ni dentro de tus fronteras ruina, destrucción. Tus muros se llamarán salvación y tus puertas exaltación. Y otra vez vuelves a preguntarte, a ver, literalmente ha ocurrido, ocurrió. Realmente al principio fue esto, aunque no en el mero principio, porque dicen que regresaron, empezaron a construir y luego vinieron enemigos de las ciudades vecinas a interrumpir, dejaban de construir el templo y después mandaron al profeta exhortando, volvieron a empezar a reconstruir el templo hasta que lo terminaron, después las murallas. Realmente dice que lo hicieron en tiempos angustiosos. No había paz, había violencia, había ruina. Después todos se decepcionaron, empezaron a construir cada quien sus casas, etcétera. El Eterno manda otro profeta y dice, cada uno está con sus casas, ocupados en lo suyo, y mi templo está abandonado. ¿Y cómo es eso? Pasaron 2 generaciones y luego viene, ¿verdad?, el asunto de los griegos, luego viene el asunto de los seleucidas. Pero por otro lado, cuando empiezas a vislumbrar el asunto mesiánico, empiezas a ver, o del Mesías, de Yeshua, hablando pues porque en el contexto judío es, ¿qué tiene de mesiánico esto? Cuando ellos hablan de eso quiere decir cumplido proféticamente por el Mesías. Todo lo que tiene que ver con, igual por ejemplo, no se oirá más en tu tierra violencia, ni dentro de tus fronteras ruina, destrucción. Tus muros serán llamados salvación y tus puertas halel, exaltación. ¿Qué es tu tierra? Por un lado, vamos a la búsqueda de la definición y dices, bueno, tu tierra, tu vida, tú eres tierra, tú eres Adán. Cuando viene la redención, cuando viene la regeneración, cuando viene el Ruach HaKodesh también, ya no hay más violencia. Dice la Escritura que eres reconciliado delante del Padre, que ya no eres un delincuente delante de Él. No hay ruina, no hay destrucción, dice tus muros se llamarán salvación. O sea, ¿cuáles muros? De la ciudad, por supuesto, en el Mesías, cuyo fundamento es Él, cuyos muros son las piedras vivas, y en la que dentro de ella hay Yeshuateja, salvación de Él. Yeshua otra vez está aquí, y pues hasta lo ponen en mayúsculas. ¿Por qué? Porque cuando la puerta se abre, ¿verdad? Cuando la puerta se abre, que es el Mesías, y nos permite entrar a su ciudad y ser parte de sus muros, vean, Yeshua, salvación, otra vez está implícito el nombre del Mesías, Yeshua. En Isaías es el libro en donde más aparece el nombre del Mesías. Por eso se le conoce como Isaías, el profeta del Mesías. Yeshuati, Yeshuateja, Yeshua, Ushaten Mai, Besazón, Mimaineja, Yeshua, Mai, Umay, Besazón. Las aguas de la salvación, del Salvador. Por eso le dice Gabriel a Miriam, le vas a poner Yeshua, porque Él salvará. Él es el salvador de su pueblo. Yeshuateja, la salvación tuya llegó. Tus puertas, exaltación. Vean esta parte. El sol no te servirá más de luz de día, ni te alumbrará la claridad de la luna. Será el Eterno tu luz perpetua, el Elohim tuyo será tu resplandor. Los antiguos siempre decían, el sol está representando la luz del Todopoderoso que alumbra. La luminaria, que es Israel en parte. Otros decían es el Mesías, que refleja la luz del Todopoderoso y que llega a los hombres. Pero lo más interesante es que dice aquí, esa figura va a estar no solo representada, sino ya hecha en la realidad. El Eterno será tu luz perpetua, el Elohim tuyo será tu esplendor. Por otro lado, díganme si esto no ha ocurrido. ¿Acaso vivimos en tinieblas?
¿Qué no vivimos ya bajo la luz del Mesías o la luz del Eterno que es el Mesías? ¿No es Él nuestra luz? ¿No Él vino y trajo la luz para que seamos nosotros lámparas? Obviamente comenzando con Israel, con el remanente. Y esto, por otro lado, queda como una esperanza de luz perpetua. Dice otra vez el libro de Visiones, Isaías, Apocalipsis, conocido como, que dice que estará la menorá en el santuario del Todopoderoso alumbrando todo el tiempo. Porque al final esa es la promesa eterna, ¿no? Ser llevados a donde está la luz. Ser llevados a donde está la luz verdadera. El Elohim tuyo será tu resplandor, tu esplendor. Tu sol no se pondrá jamás, ni menguará tu luna, porque el Eterno te será por luz perpetua, y los días de tu luto habrán terminado. La luz del Mesías, tu pueblo, todos ellos justos, heredarán para siempre la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mi mano, para manifestar mi esplendor. Si hablamos del retorno, tú dices, ok, regresaron a la tierra. Heredaron la tierra para siempre. Es una de las cosas que dicen los judíos. A ver, regresaron, pero no heredaron la tierra para siempre. Y ellos hablan de la eternidad. Y vienen otros, por cierto, vienen otros efraimitas, todos hechos bolas. Y dicen, no, la tierra fue hecha para siempre. Y el humano para vivir perpetuamente sobre la tierra. Tú dices, otra vez. ¿Cómo es posible que se la pasan negando al Mesías? Y el Mesías dijo, el cielo y la tierra pasarán. Y él vino a revelar misterios escondidos por las generaciones. Y él dijo, volveré, serán transformados, serán como los malachim, voy a preparar lugar en la casa de mi padre, para que donde yo estoy vosotros estéis, seréis como los malachim, no se casarán, no tendrán descendencia, cielos nuevos y tierra nueva. Aquí viene, por ejemplo, esta escena. Para siempre en la tierra, número uno, dentro de su contexto, aquellos que heredaron, que regresaron. Leolam, acuérdense que hemos hablado que Olam no es eternidad, hay otra palabra para eternidad. Leolam, que traducen para siempre, tiene que ver, número uno, dentro del tiempo y el espacio profético para Israel. Porque los hicieron regresar y estuvieron ahí casi 600 años hasta el cumplimiento de la venida del Mesías. Eso es para siempre. Para siempre era el Olam de Abraham hasta el Mesías, 2000 años. Pero tenemos que verlo de esa forma. Heredarán para siempre la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mi mano, para manifestar mi esplendor. El más pequeño crecerá hasta 1000, y el menor será pueblo numeroso. Yo, el Eterno, me apresuraré a hacer a su tiempo. Por otro lado, cuando habla de multiplicidad, ya sabemos que fueron disminuidos por causa del pecado. Ya también hablamos en clases pasadas sobre la Virgen que da a luz muchos hijos. Israel, que finalmente es restaurado y es reconocido, viene a dar a luz muchos hijos entre todas las naciones. Y vamos al 61, miren, está hablando del regreso del exilio, está hablando de todo esto, ¿verdad? Está poniendo luces del Mesías. Y después se va al 61.1. Dicen por acá, hay discípulos con el tehuacanazo, no sé, pero bueno, si hay gente de esa categoría, pues no pierdan tiempo con ellos, porque de veras les han enseñado a ser tan fanáticos de esa doctrina pro-talmúdica, pro-sionista. No pierdan tiempo, mejor a lo que vamos, porque esa es la gente que se la pasa alegando y nada más hablando, ¿verdad?, de terremotos y de anticristos que van a venir. Carpetazo. 61.1. El Ruach de Adonai, el Eterno, está sobre mí, porque el Eterno me ha ungido. De entrada, lo primero que vemos es, en aquella época, Isaías hablando de esto y hablándole al pueblo de Israel. En su contexto era eso. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de la gracia del Eterno o del favor del Eterno y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de
pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por el Eterno mismo, para que Él sea exaltado. Parte de lo que lee Yeshua, que dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Vámonos por parte, rápidamente. Yeshua, cuando lee que lo invitan tradicionalmente, y como era su costumbre, a entrar a la sinagoga y a ir a leer la Aliyá de ese día, que correspondía a la Parashá de esa semana, la porción de la Torah, bueno, de la Haftará, más bien, de la porción de los profetas, lee esto. Ya lo hemos estudiado antes, vamos a recordarlo. La unción del Todopoderoso, basado en lo que dijo Jeremías, que había sido elegido como profeta a llevar el mensaje a los abatidos, las buenas nuevas a los que estaban, que dice, abatidos, vendar a los corazones desgarrados, proclamar libertad a los cautivos, porque había mucha injusticia, había muchos presos justos en las cárceles, había todo esto. Él con Jeremías les predicaron, ya viene la libertad. Se van a llevar a los tiranos, se van a llevar a los que dicen que son roé, pero son lobos, que son doctores de la ley, ¿verdad? Esto de ahora no es nuevo, ha pasado siempre, ¿verdad? Que mutilan, que se hacen ricos con los pobres, que se hacen todas estas cosas, ¿verdad? Tanto en la cristiandad como en la mesiandad hoy día es lo mismo, ¿verdad? Que son lobos, etcétera, que ya hemos hablado de todo esto. A liberarlos en aquella época, por un lado está hablando de eso, y también Isaías, algo que Yeshua en ese momento no menciona, que es esto: a promulgar el año del favor del Eterno y el día de la venganza a nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran, agrega, comunicar la alegría a los que lloran en Sión. Bueno, Yeshua habló un mensaje de favor del Eterno para Israel, de hacer teshuvá, de reivindicación, de salvación, de redención, de sanación, etcétera. Y ya hemos hablado que el mensaje no solamente es bondad, porque lo más interesante es de que Yeshua no menciona el día de la venganza, que el cual también ya hemos hablado. Hemos dicho que Yeshua, cuando viene por primera vez y está enseñando el mensaje, obviamente es un mensaje de favor. Gen, gracia, se traduce como gracia. El Eterno ha sido favorecido otra vez, o va a favorecer a Israel. Le da tiempo a que regrese, a que haga teshuvá, a que se ponga cuentas, que venga la presencia divina, que sean ungidos, que venga todos estos años en el primer siglo a recibir la luz, a resplandecer, a levantar los muros, a hacer una ciudad santa, a hacer piedras vivas, etcétera, a abrir las puertas a las naciones para que entren, etcétera. Todo este mensaje, aunque lo dijo Isaías en su momento, previo al exilio y previo al asedio caldeo, que sí, los justos iban a ser liberados de las cárceles, los abatidos a ser vendados, sus corazones desgarrados, todo esto. Pero por otro lado, cuando Yeshua dice, esta escritura se ha venido a cumplir hoy, es porque Él toma el papel de Isaías y Él es el verdadero ungido. Y el verdadero ungido que viene justamente a enseñar la verdadera libertad, la verdadera sanidad, a proclamar la libertad a los cautivos y a los presos que estaban en la cárcel, cárceles espirituales. Obviamente, Yeshua no vino a abrir las cárceles a que salieran todos los israelitas condenados. Entiéndese también esto: a librarlos y a liberarlos de las opresiones del maligno, del pecado, de la muerte, etcétera. Pero por otro lado, aunque no lee lo del día de la venganza de nuestro Elohim, que no era el momento, él sí lo menciona más adelante cuando ya se refiere al liderazgo. Cuando ya se refiere al liderazgo, él dice, incluso antes de que fuera colgado en el madero, ¿se acuerdan? Que iba él llevando el madero y las mujeres lloraban y decían, sálvate, sálvate, otros decían, sálvate a ti mismo, etcétera.
Y las mujeres lloraban y decían, no lloren por mí, dicen, lloren por ustedes mismas, por sus hijos, porque vendrán días, y es cuando Yeshua habla de la gran tribulación. Ese es el día de la venganza. Entiéndase bien, en Lucas, y aquí quiero irme a Lucas, porque eso es importante. Yeshua vino a predicar misericordia, perdón, favor del Eterno, para que vuelvan, etcétera. Pero de la época que predica él hasta el año 40, hasta el año 70, fíjense, casi 40 años, hay un periodo de misericordia para que el pueblo de Israel regrese. Pero Isaías aquí añadía la predicación del día de la ira, que para ser más exactos está mejor explicado en Lucas capítulo 21. Vamos rápidamente nada más para entender que cuando Yeshua menciona ese día, no está omitiendo lo que iba a pasar acá. Vean. Primero habla de la destrucción del templo. Dice... Vamos a ver dónde dice. Aquí empieza el explicar. Y hay una parte donde dice 22, vean. Cuando él empieza a hablar de la destrucción del templo, no quedará piedra sobre piedra, las persecuciones, sus propios hermanos. Aquí vean, dice, cuando vean a Jerusalén rodeada del ejército, el ejército romano, sepan entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Yehudá huyen a los montes, y los del medio de ella váyanse, a los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Según la versión, unos dicen es el día de la venganza, es el día de la retribución, es el día del pago, depende de las versiones, pero la traducción original dice es el día de la venganza. Que retribución, pues es lo mismo, ¿no? El pago por sus pecados. ¿Qué dice? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y aquí empieza a hablar más hay de las que estén en cinta, etcétera, etcétera, porque está hablando del asedio romano. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Los evangelios mencionan lo que Yeshua al menos aquí omitió, pero después sí mencionó cuando dijo del asedio romano. Porque él ciertamente, el Ruach del Eterno estaba sobre él. Voy a regresar a la Biblia textual. Y fue enviado a predicar las buenas nuevas, vean, en hebreo, ahí está, Mebaser, la buena nueva, a los abatidos, a vendar los corazones de los desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a predicar el año de la buena voluntad del Eterno, y hasta ahí se queda. ¿Por qué? Porque las primeras décadas, los primeros 40 años fueron esto. Después él explica que una vez que pasara esto para Israel, iba a venir esto, el día de la retribución, el día de la venganza de nuestro Elohim, dice, para ellos. Aunque iba a consolar a todos los que lloran. Y eso ocurrió. Los que padecían y los que creyeron, los verdaderos tzadikim, huyeron, escucharon la voz del Mesías y salieron. Dice la historia que en el año 66, guiados obviamente por la profecía y lo que dijo Yeshua, pero dirigidos por Shimón de Jerusalén, que fue por cierto primo también de Mashiach, dice que se lleva a todos de Jerusalén, se los sale con ellos, cruzan el Jardín y se van a las llanuras de Jordania y libran la persecución, libran el asedio romano y toda la tribulación. Y está escrito que los mismos judíos ahí mismo los rechazaron, los desconocieron como israelitas, como Yehudim, porque dijeron ellos, traicionaron al pueblo y abandonaron al templo santo. Pero no, eran órdenes de Yeshua que había dicho, va a llegar el día de la ira, el día de la retribución de Elohim. ¿Por qué? Porque va a dar pago en Jerusalén y no va a quedar piedra sobre piedra. Aquí pone ya aquí Arroyo,
su versión dice, porque esos días son días de venganza, vean, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Cuáles? Isaías 61. Y el día de la venganza de nuestro Elohim. Qué interesante porque está ahí entremezclado. Pero obviamente la mayoría eran noticias buenas, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, el verdadero Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de Jalel en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por el Eterno mismo, para que Él sea magnificado o exaltado. Árboles del Eterno. ¿Se acuerdan? La escena de los árboles será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El mismo David. Todos los que creyeron, comenzando por los emisarios, los discípulos e incluso los gentiles, eran como árboles plantados por el Eterno. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado. ¿Se dan cuenta de esta expresión? Y sobre todo si la ven en hebreo. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? El Eterno sea exaltado. Vamos a ver la traducción de esta palabra. Está combinada el Eterno. Pa'ar, vamos a ver el diccionario. Embellecido. Ahí está, embellecido. Exaltar, hermosear, sea hermoseado. Y obviamente pues está hablando, número uno, de ese remanente. Número dos, pues de entre las naciones, que también, como dice Hechos 15, ¿verdad? Dice, está tomando pueblo para sí de entre las naciones. ¿Para qué? Para lo mismo, para ser exaltado. Para ser exaltado. Bueno, perdón por la interrupción. Los que estaban escuchando en vivo, hubo un problema con el wifi y ya me reconecté 2-3 veces, pero ya no salió el audio por algún problema desconocido, realmente desconocido. Pero voy a continuar la grabación para que la tengan completa. Bueno. Reconstruir las ruinas antiguas, levantar los viejos escombros, restaurar las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones, dice aquí, de muchas generaciones. Pues, ¿cuáles generaciones? ¿Qué escombros? ¿Verdad? ¿Qué ciudades? ¿Y cómo las iban a levantar otra vez? De entrada, número uno, cuando regresan del exilio, literalmente, históricamente, realmente no hay una campaña de reconstruir las ciudades, como dice aquí, destruidas y escombros de generaciones. Había pasado una generación solamente, 70 años, pero otras ciudades pues no habían quedado en el olvido. Pero cuando vemos otra vez la postura mesiánica o del Mesías o la interpretación dentro del Mesías, pues que lo que vemos una reconstrucción, ¿verdad? Ciudades antiguas, generaciones, escombros de muchas generaciones, hablando en un sentido de todo lo que se había perdido y que tenía esperanza, volvió a retomar la esperanza. Cuando viene el Mesías, dice la Escritura que desciende de las profundidades y que anuncia la buena nueva a los que tenían esperanza incluso desde antes del exilio. Incluso desde antes del exilio tenían esperanza. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquellos que estaban esperanzados, por decirlo, escombros de muchas generaciones, por decirlo, almas de muchas generaciones, que habían sufrido por causa del mismo pecado, por causa de la transgresión, por causa del diluvio, antes de y después de, también iba a ser reconstruido en el sentido pues de las almas. Por eso vino el Mesías a rescatar, a construir, a edificar, a levantar.
5. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. En un sentido, otra vez literal, sí, los que suben, los que sirven, los que son parte de Israel, ¿verdad? Regresan, pero por otro lado también extranjeros a ser parte de los rebaños, forasteros a ser parte de los labradores, de los viñadores. Todo tiene que ver con trabajo o labor de Israel, en donde participan pues las naciones, en donde participan todas las naciones. Pero en cuanto a ustedes, dicen el 6, serán llamados ministros del Eterno, dirán de ustedes, ministros de nuestro Elohim, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su esplendor. Por otro lado, no vemos una escena necesariamente de los que regresan así, como algo súper esplendoroso, súper religioso, o estos ministros así como que pues de gran jerarquía, ¿verdad? Y de gran importancia, ¿no? El reconocimiento del Eterno, pero por otro lado, hablando del remanente, sí fueron reconocidos como ministros del Eterno, sobre todo los Sheliachim y los primeros discípulos, como siervos del Eterno a través del Mesías, que estaban cumpliendo obviamente pues la obra del Mesías y siendo parte de lo mismo. 7. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra y en vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia, por tanto poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría perpetua. Porque yo el Eterno amo la justicia, aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a quienes les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su descendencia será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son el linaje que bendijo el Eterno. Otra vez, hablando del remanente, hablando de esos beneficios, por decirlo, de esa dicha, de esa, ¿cómo se puede decir? Pues ese reconocimiento que el Eterno les da, ¿verdad? En el lugar donde los pone, ¿verdad? Su descendencia será célebre, dice, entre las naciones, es decir, todos los descendientes que finalmente llegaron a la época del Mesías y creyeron y fueron restaurados y fueron regenerados y estuvieron entre las naciones como celebridades, por decirlo. La realidad es de que hasta el día de hoy son como celebridades, ¿sí? Aquel remanente, aquellos santos, aquellos apartados, aquellos llamados, se quedan en el recuerdo de todos nosotros. Pues sobre todo los Sheliachim, los discípulos que hicieron presencia, que fueron parte, ¿verdad?, de ese remanente, ¿no? Han quedado como celebridades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Linaje que bendijo el Eterno. Con sumo gozo me regocijaré en el Eterno, va a terminar así Isaías. Con suma alegría me voy a regocijar en el Eterno, mi alma se alegrará en mi poderoso, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia. Vean, si habla de un manto, habla del manto de la justicia, no del manto babilónico. Ropas de salvación, que son las vestiduras blancas, como lo vimos en visiones recientemente. El manto de la justicia también, la muerte del Mesías, la redención del Mesías. Como el novio y el ministro se visten espléndidamente, obviamente sabemos la vestidura del novio y la vestidura del ministro, ¿verdad? Y como la novia se engalana con sus joyas, hablando de este momento, del día de alegría, el día del regocijo. 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai el Eterno hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Y vean, por un lado, otra vez, el regreso del exilio, el mandato de Ciro el persa, el reconocimiento de Israel entre todas las naciones, el reconocimiento de todos ellos entre todas las naciones, por el renuevo que se produce, dice, lo pone como una analogía, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así el Eterno, Adonai el Eterno, hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Por un lado, ese favor del Eterno en ellos,
Pero por otro lado, miren la expresión: así Adonai el Eterno hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Hubo algo que vieron todas las naciones en su época, esplendoroso y maravilloso, pero por otro lado hay algo que todas las naciones hemos visto por todas esas generaciones, que ha brotado de él y que es su justicia y su fama. Yeshua, por supuesto que el Mesías es justicia del Eterno y es su fama, o sea, él da a conocer al Eterno. La fama del Eterno, el reconocimiento del Eterno, lo que es él, el Todopoderoso, es porque lo vino a anunciar el Hijo. Es su justicia y es su fama. Es su fama y es su justicia. ¿Qué les parece? Pues de esta manera está este maravilloso texto profético de Isaías, obviamente pues hasta la fecha reconocido como Isaías, ya saben las controversias que hemos hablado. Lo más interesante es de que es citado por Yeshua, es citado por el Mesías, es citado por los profetas, por los emisarios también, son citados por ellos, se los atribuyen a los profetas, o sea, no son añadiduras, no es Isaías 2 o el segundo Isaías, no son cosas que añadieron después, que a alguien se le ocurrió, que completaron, no. Finalmente son porciones de profecía que recibieron y que Yeshua finalmente citó. Y aquí vemos una realidad, fue citado por él y estaba hablando, o no solo hablando, sino nos estaba mostrando que el texto finalmente tiene dos vertientes. El contexto del regreso, de la reconstrucción, del favor del Eterno, de su reivindicación entre las naciones como pueblo, pero por otro lado, la justicia y la fama del Eterno entre las naciones, que es el Mesías. La venida del Mesías que trae consigo todo esto: luz, resplandor, unción, luz a las naciones, salvación a las naciones, puertas abiertas, murallas para reconstruir el santuario del Eterno, renuevo, brota la simiente, todo esto. Si nos pusiéramos, y eso que Yeshua nada más hizo alusión al verso 1 y 2, y habló de lo que se estaba cumpliendo y hablaba de él, lo que era él. Pero por otro lado, imagínense todos estos textos, él no explicó todos, él no citó todos. Lo que tenía que él leer, lo leyó solamente, ¿verdad? Era la porción de los profetas, y de eso se iba a basar esa enseñanza ese día. Pero cuando dice esto se ha cumplido hoy, pues se cumplió. Pero imagínense entonces todo lo que tenemos que anclar, a ver, de cada capítulo, ¿qué es la parte neta del Mesías, por decirlo, ¿no? Completa del Mesías? Y son estos textos maravillosamente ya explicados, ya enseñados, ya mencionados y comentados en la Buena Nueva. ¿Y qué es lo que hacemos hoy día? Lo único que hacemos solamente es reconocer, ¿verdad?, lo maravilloso de la profecía, cómo el Eterno lo plasmó ahí, cómo el Eterno lo dejó ahí como evidencia y cómo lo dejó también para cumplirse por las generaciones. Y otra vez vuelvo a lo mismo, ¿verdad? A veces pareciera que está de más, pero no está de más, sobre todo para aquellas personas, ¿verdad?, que creen que la Biblia es un invento, que la escribieron hombres, que es una inspiración de los hombres y que todo eso. Tú dices, oyes, nadie puede hablar de cosas tan precisas como que se cumplieron en 100 años después, 200, 500, hasta 1000 años, ¿verdad? Y a la vez darles un cumplimiento mesiánico, ¿verdad?, del Mesías, y cómo fue y cómo impacta hasta el día de hoy entre las naciones. Eso es lo más maravilloso. La realidad es de que pues si alguien finalmente no quiere creer es porque realmente pues es mucha necedad, ¿verdad? Es mucha necedad, es mucha rebeldía. Y por otro lado, como ya lo mencioné hace rato, por otro lado el gran problema de los tergiversadores, de los falsos profetas, de los del manto babilónico, ¿verdad?,
que se van tras el talmudismo, tras dizque la casa de Judá, el judaísmo y todas estas cosas, todas las enseñanzas, dispensionalismo y todas estas vertientes que pues lamentablemente se cae en la negación del Mesías. Negar al Mesías una y otra vez, quitando todas estas profecías cumplidas en el Mesías y diciendo que literalmente se deben de cumplir en un futuro según ellos. Y pues bueno, aquí están estas dos facetas, ¿verdad?, de la enseñanza. Y pues por ahora terminamos aquí.